computadora. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá hay otro, ¿eh? Bien. No se ve, profe. No, ya esperen un poquito que está un poco lento, está acá, sí. Ya vamos. Ahí está, ahora sí. Vamos de nuevo. Ahora sí. Bueno, ahora entra toda la gente. Esperen un segundo que estoy dando entrada a la gente que lo está haciendo ahora. Ahí está. Bueno, vamos a completar algunas otras cosas que faltan relacionadas con las corrientes fluviales. Básicamente nosotros en las dos clases anteriores trabajamos con las escorrentías superficiales, principalmente centrando la atención en los ríos, la cual hemos definido como una corriente de agua perenne, ¿no? El hecho de que sea una corriente de agua perenne no significa de que su caudal varíe. Hay en el transcurso del año una variación en el caudal en función principalmente de cuál es la fuente alimentadora del río y en qué momento esa fuente surte efecto para justamente incrementar el caudal del río. Entonces, esa es una de las características que tienen los ríos, ¿no? La variación que presenta su caudal. Bueno, después de haber visto algunas cuestiones vinculadas a su funcionamiento, vimos los mecanismos de retroalimentación, principalmente hemos centrado la atención en la existencia de meandros en algunos ríos, la función que cumplen esos meandros y las condiciones que los ríos tienen que tener justamente para formar meandros. Hemos trabajado también con las capturas, la captura de un río por parte de otro, con toda la importancia que eso tiene para jerarquizar la red hidrográfica. Y también hemos visto las terrazas fluviales, los tipos de terrazas fluviales y las teorías que explican el porqué de la formación de esos escalonamientos en el valle de inundación de los ríos. Y después vimos también otra de las características que tienen los ríos, además de ser una corriente de agua perenne, es el hecho de que junto con sus tributarios se organizan en redes. Y esas redes presentan diseños que son los que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada, ¿no? Los diseños de avenamiento en función de algunos factores principales que están repercutiendo para que el diseño sea de tal o cual forma. Ahí habíamos hecho mención principalmente
a la importancia de la pendiente, a la importancia, por ejemplo, del control estructural, de la presencia de fallas que actúan redireccionando a las corrientes fluviales, también el tipo de sustrato por donde fluye la corriente fluvial, los cambios, por ejemplo, un río que se viene comportando en la meseta de una determinada forma y cuando entra a la llanura de otra, pasa con el Paraná, por ejemplo, después vamos a ver algunas características del Paraná y van a ver cómo cambia rotundamente el comportamiento del Paraná cuando fluye por la meseta basáltica y cuando fluye por la llanura sedimentaria, ¿no? Hay un cambio significativo de sustrato, de material por donde fluye la corriente fluvial y evidentemente eso se manifiesta en un cambio también en el diseño fluvial. Bueno, y después vimos los tipos de diseños principales. Por supuesto, los principales, hay una cantidad industrial impresionante de diseños de aveniamiento, pero bueno, todos se derivan de los que nosotros hemos estado viendo la semana anterior. Bueno, el último punto, para un poco completar el combo de las características que presentan las corrientes fluviales, tiene que ver con que todos los ríos, a propósito de las variaciones en el caudal que van presentando, se caracterizan por tener un determinado régimen hidrográfico. O sea, los ríos tienen un régimen sobre la base de su comportamiento en el transcurso del año. Vamos a pasar a la próxima. Fíjense que cuando hablamos de régimen fluvial, nos referimos principalmente a la marcha de los caudales en metros cúbicos por segundo a lo largo del año, en donde se relaciona entonces a la corriente fluvial con la forma de alimentación. O sea, ¿quién es el que alimenta la corriente fluvial? Los sistemas viejos, los primeros sistemas, digamos, de clasificación de los regímenes fluviales, el caso, por ejemplo, de la clasificación de Wyckoff, principalmente distingue tres grandes grupos de regímenes, ¿no? Desde ese punto de vista, están aquellos ríos que tienen un régimen pluvial, o sea que la alimentación está dada principalmente por el agua de lluvia, el agua de las precipitaciones en estado líquido. Hay otros que tienen un régimen de tipo nival, que están sujetos entonces al deshielo, o están sujetos a la, digamos, a la fusión de la nieve o también de los glaciares, ¿no? En ese caso, hoy se habla de régimen glacial, pero bueno, acá simplemente dice nival. Y también están aquellos que tienen régimen mixto. De régimen mixto son aquellos que combinan más de una fuente de alimentación. Por ejemplo, el agua de lluvia durante el verano o las estaciones intermedias y la nieve o el derretimiento de la nieve a partir de la primavera. Entonces ahí se pueden llegar a combinar dos fuentes de alimentación de agua. Demartón también, Demartón ya en el siglo XX hace una clasificación muy parecida, habla de aquellos regímenes fluviales que están regulados por la temperatura, comparándolo con lo de Wyckoff serían los nivales, o sea, aquellos que necesitan de un cambio bastante rotundo de temperatura estacional, como para que el agua que cae en forma de nieve durante el invierno riguroso se pueda descongelar y pueda haber entonces un aumento en el caudal de las corrientes fluviales por deshielo. Y aquellos que están regulados por las precipitaciones, aquellos que directamente dependen del monto pluviométrico que haya en la alta cuenca de la corriente fluvial, de los ríos. Y después están los regulados por ambas cosas, que son los mixtos que planteaba aquí Wyckoff. Bueno, la clasificación de Pardee, que ya es de mediados del siglo XX, un poco retoma estas clasificaciones viejas y él habla entonces de tres grandes grupos de regímenes fluviales. Por un lado, él habla de los regímenes simples. Los regímenes simples son aquellos que tienen una sola fuente de alimentación y tienen dos fases bien definidas, una de bajo caudal y una de alto caudal. O sea, deriva de un solo modo de alimentación y a lo largo del año van a tener un periodo de alta y un periodo de baja. Esto promedio, por supuesto, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que hay años que son muy excepcionales. El Paraná, por ejemplo, aquí a la altura de Santa Fe, tiene las crecidas a partir de abril, mayo es el periodo de mayor crecida,
y sin embargo este año hemos tenido una bajante excepcional, es decir, fuera de contexto. Entonces, esto es un promedio, siempre, esto ocurre también con los datos climáticos, por ejemplo, siempre se trabajan con promedios que tengan por lo menos series de más de 30 años, 30, 35 años como mínimo, ¿no? Para el caso del Paraná, por ejemplo, nosotros tenemos mediciones de caudal y de alturas hidrométricas ya desde principios del siglo XX, hace más de 100 años, que se están midiendo el río Paraná en las distintas estaciones. Así que es un río muy estudiado, hay otros que no tienen esa observación de tantos años, pero bueno, en definitiva, cuando hablamos de regímenes simples, con dos fases, uno de alta y uno de baja, nos referimos a los promedios a lo largo de toda la serie hidrológica con la cual uno cuenta, digamos, para hacer el análisis de cuándo va a ser el periodo de alta y cuál el periodo de baja. Pero esos son los regímenes simples. Una sola fuente de información, de alimentación, y dos fases bien definidas, una de alto caudal y otro de bajo caudal. Después están los regímenes que ya no son simples, son complejos, donde ya se combinan entonces más de una fuente, en donde, fíjense ustedes, Pardé distingue dos tipos de regímenes complejos, los complejos originales y los complejos cambiantes. ¿Por qué esa diferenciación? Bueno, porque el régimen complejo original resulta del efecto combinado de los dos modos de alimentación. O sea, se combinan prácticamente en el mismo lugar. La fuente de agua, la fuente de alimentación está en el mismo lugar y combina, según en qué momento del año yo lo tome, por ejemplo, el régimen nival desde la primavera en adelante, cuando empieza el deshielo, y de régimen pluvial durante el verano y el otoño, cuando empieza el periodo de lluvia. Entonces, muchos de los ríos de la cordillera, por ejemplo, tienen su alimentación nival durante la primavera y después durante el verano y el otoño siguen teniendo alimentación a partir de la lluvia en estado líquido. Entonces se combinan dos modos de alimentación en la alta cuenca del río o de la corriente fluvial que sea. En cambio, el régimen complejo cambiante significa un río que a lo largo de su trayectoria cambia su funcionamiento, cambia su alimentación. No coinciden las dos alimentaciones en el mismo lugar, sino que la corriente fluvial tiene en su alta cuenca una alimentación y en el trayecto de su recorrido, suele tener otra alimentación. Pasa con el río Salado, por ejemplo. Fíjense que el río Salado, que nace allá en Salta, bueno, tiene una combinación, es bastante complejo el río Salado, porque tiene una combinación de las precipitaciones de altura, principalmente las precipitaciones. No es tan nival, es más de precipitaciones, pero después, ya cuando el río llega con muy poco caudal a la provincia de Santa Fe, sufre, digamos, una nueva alimentación a partir de la existencia de los bajos submeridionales, que son los que justamente recargan el río Salado, y el río Salado llega con un caudal que no tenía hasta la entrada a la provincia de Santa Fe, extra, que justamente lo adquiere a partir de ese momento. O sea que las dos fuentes de información están en lugares diferentes del recorrido de la corriente fluvial. Esos son los regímenes complejos cambiantes, entonces, para diferenciarlos de los originales, donde entonces sí, se combinan las dos fuentes de información, de alimentación en el mismo lugar. Bueno, esto, digamos, si uno quiere mirarla así muy a grosso modo, cómo están distribuidos las corrientes fluviales, ¿dónde son de régimen simple? ¿Dónde son de régimen pluvial, por ejemplo? Bueno, son de régimen pluvial, fíjense que acá hay un planiferio, vamos a ver si lo puedo conseguir a este en PDF para colgárselo ahí. Ustedes ven acá una serie de líneas, estas líneas son isotermas, para los que son de geografía, que han estudiado climatología ya saben que las isotermas son las líneas que unen puntos de igual temperatura, en este caso son isotermas de invierno, del mes más frío, del mes más caluroso. Fíjense, acá tenemos la isoterma de enero, de marzo, de abril, de mayo, y acá tenemos, para el invierno nuestro, la de julio, y acá tenemos la de enero, que sería la de verano nuestro. Bueno, entonces, el régimen pluvial se da entre las dos isotermas, todo este sector que está acá,
entre la isoterma del mes más frío, para el hemisferio sur, que sería la isoterma de julio, esta línea que está acá, y la isoterma del mes más frío, para el hemisferio norte, que sería la de enero, esta que está aquí, bueno, determina toda un área entre las dos isotermas en donde todos los ríos que están ahí, o casi todos, no todos, tienen un régimen pluvial. Seguramente, salvo que sea un desierto como el Sahara, por ejemplo, que está metido aquí, también tiene un régimen pluvial. Los wadis que están ahí en el desierto se alimentan principalmente en verano. El periodo de lluvias es en verano, aun cuando las precipitaciones en esos desiertos demoren 2 o 3 años en llegar. Son de régimen pluvial. Los alimentan a esos wadis el agua de lluvia. Bueno, la excepción va a estar dada por las zonas de montaña. Obviamente que las zonas de montaña, acá por ejemplo donde está la cordillera de los Andes, yo estoy dentro del área del régimen pluvial, pero evidentemente las precipitaciones en las altas montañas, donde hay varios miles de metros de altura, evidentemente van a ser nivales. Entonces, el régimen para esos ríos que bajan de la cordillera van a combinar seguramente lo pluvial con lo nival, en la altura, pero fuera de la altura, donde están las mayores alturas, los ríos que están comprendidos entre las dos isotermas de los meses más fríos, para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, tienen seguro el régimen pluvial insertado. Después, si tienen también el régimen nival, porque hay altura, porque hay montaña, o por lo que fuere, es otra cosa. Pero todo este sector que está aquí son ríos que tienen o van a tener de alguna u otra manera el régimen pluvial. Bueno, acá tengo la isoterma de enero, o sea que esta es la isoterma de 0 grados. Estamos hablando de la isoterma de 0 grados, ¿no? Esta es la isoterma de 0 grados, significa de que todo lo que está al sur de la isoterma de enero de 0 grados tiene temperaturas más abajo de 0 grados. La Antártida, esto es la Antártida, y la Antártida está siempre en forma de hielo. Eso no se descongela, porque imagínense que si en pleno verano las temperaturas son bajo cero, están por debajo de la isoterma de enero, ni hablar en invierno, ¿no? O sea que aquí prácticamente no hay descongelamiento nunca. Así que ahí prácticamente no hay agua, por lo menos en superficie. Sí hay agua de escorrentía por debajo, a manera de torrente subglaciario, porque ahí hay parte del agua de los hielos que se funden y generan una escorrentía por debajo del hielo. Por debajo del hielo. Bueno, después, ¿qué otra cosa? Los de régimen nival, principalmente, están presentes entre la isoterma de 0 grado, acá, esta, la de julio, la equivalente a la de enero, acá en el hemisferio sur, es la de julio para el hemisferio norte. O sea que Groenlandia, todo este sector acá de Groenlandia, al norte de la isoterma de julio de 0 grado, tiene temperaturas también por debajo de 0 grado, en pleno verano. Por lo tanto, esto también es un casquete de hielo. Esto no se descongela nunca. Entonces, todo el sector que está entre esta isoterma y la isoterma de invierno, que es esta de enero para el hemisferio norte, todo este sector que está acá van a tener un régimen nival o glacial. Y lo mismo aquí, entre la de enero y la de julio. Todo este sector que está acá, que es más océano que otra cosa, la península antártica, lo único que se salva de la Antártida es la península, entonces tienen un régimen nival y glacial. Bueno, eso desde el punto de vista de la latitud. Por supuesto, reitero, ese régimen lo vamos a tener acá donde está el punteado, producto de la altura. O sea que esto tan básico y tan teórico que se presenta aquí está también influenciado por la altura. Y la altura genera muchas veces precipitaciones nivales, razón por la cual lo pluvial se va digamos, complementar también con parte de la alimentación que va a ser por deshielo. Bueno, y acá tenemos, según la clasificación de Pardee, los distintos tipos de regímenes, desde el ultraglaciario, pasando por los glaciarios, los nivales, y acá abajo tenemos los pluviales. Entonces, ahí tenemos cuándo vamos a tener, en términos generales, de acuerdo a los promedios estudiados, el valor más alto.
Los ultraglaciarios, como son de zonas muy frías, el descongelamiento tarda mucho, razón por la cual el valor más alto recién va a llegar en febrero del año siguiente, para el hemisferio sur. Para nuestro hemisferio, que nosotros estamos más acostumbrados a hablar según el calendario nuestro, en febrero recién va a llegar el pico más alto. Para los glaciarios un mes antes, en enero va a llegar el pico más alto. Y para los nivales puros, digamos, o el nival mitigado, esto está mitigado con algo de lluvia, aunque los nivales es lo más importante, para diciembre ya tenemos el valor más alto. Fíjense ustedes cómo, a medida que bajo de latitud, el valor se va trazando. Para el ultraglaciario muy tarde llega recién en febrero, tarda en descongelarse, porque las temperaturas en verano son muy bajas, no son muy altas. Sube de 0 grados, razón por la cual va a haber un deshielo, pero muy tardíamente, recién en febrero vamos a tener el pico más alto. Para los glaciarios un mes antes y para los nivales un mes antes. Y para los pluvionivales ya, fíjense que en septiembre-octubre ya los tenemos acá. Y bueno, para los pluviales depende de qué tipo de pluvial sea. Si es un pluvial ecuatorial, todo el año nos está aportando agua, porque llueve prácticamente en forma casi continua. Para los pluvio-oceánicos tenemos un periodo de alimentación que para el hemisferio sur correspondería, por ejemplo, para el pluvial oceánico a mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Para el pluvio mediterráneo en verano también. A ver, acá hay algo que no me cierra. Esperen un segundito, que quiero ver la simbología pluvial invernal. Sí, estos son pluviales invernales, está bien. Pluvial invernal. El Mediterráneo se caracteriza por las lluvias en invierno, no en verano. Entonces, por ese motivo tenemos las precipitaciones y lo mismo el pluvial oceánico. Llueve principalmente en invierno y en verano es seco. La característica de los pluviales mediterráneos y oceánicos. Y los pluviales tropicales llueven en verano principalmente, a diferencia del ecuatorial, tiene una estación seca que coincide con el invierno, así que el periodo de crecida va a estar principalmente en el verano. Bueno, entonces, ese es el esquema de los regímenes fluviales que tenemos para las distintas corrientes fluviales. Es muy sencillo, o es de dominio pluvial, o es de dominio nival o glacial, por derretimiento de estos dos elementos que están en estado sólido, o bien mixto, combinación del nival con el glaciar, del nival con el pluvial, del glacial con el pluvial, en fin, siempre se nombra primero el más importante, o sea que puede ser régimen nivo-pluvial o puede ser régimen pluvio-nival. Siempre se coloca primero el más importante, la fuente más importante de acumulación de agua. Bueno, por supuesto que para la determinación de los regímenes y el comportamiento hidrológico de los ríos están las estaciones de mediciones. Si ustedes entran a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, van a poder ver estos mapas que les estoy mostrando aquí y van a poder ver también para cada una de estas estaciones, estos cuadraditos rojos o estos triangulitos azules, representan las estaciones de mediciones cuyos datos están insertos en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Ahí les va a pedir algunos datos, por ejemplo, a qué institución representan, si ustedes necesitan algún día algún tipo de información hidrológica para algún trabajo a futuro, saben que en la Subsecretaría de Recursos Hídricos tienen toda la información del país acopiada, ¿no? Entonces ustedes ingresan, les va a pedir nombre y apellido, documento, para qué van a usar los datos, bueno, cosas así, hasta que ingresan y después buscan la cuenca y el río que ustedes quieren y con el cual quieren trabajar. En este caso tenemos en el mapa de la izquierda, con rectángulos rojos, estaciones donde se miden las alturas hidrométricas, la altura del río con el hidrómetro. Y acá tenemos, del otro lado, con triangulitos de color azul, los aforos son las estaciones de medición de caudal, los metros cúbicos por segundo, que en promedio pasan por la corriente fluvial en distintos momentos del año. Bueno, acá del lado derecho tenemos un mapa donde están representados. ¿Cómo? Perdón, ¿me hablaron?
Bueno, acá del lado derecho tenemos las estaciones correspondientes al Paraná, por ejemplo, ¿no? Algunas, la mayoría de ellas tienen hidrómetro como para medir la altura hidrométrica, y en muchos de estos puntos también se miden los caudales en metros cúbicos por segundo y la velocidad de la corriente fluvial también. O sea que esas estaciones están dotadas habitualmente debajo de los puentes, en los puertos, está el hidrómetro que mide la altura, que todos los días se va a observar y esos datos quedan ahí acopiados. Bueno, eso por un lado. Por supuesto que nosotros acá tenemos, cada vez que viene una creciente, por ejemplo, el hidrómetro se rompe, ese hidrómetro queda roto a lo mejor por espacio de 2 o 3 años, entonces van a ver que en todo el lote de datos, a lo mejor de más de 100 años, como pasa con el Paraná, hay por ahí de tanto en tanto unos huecos, unos faltantes espectaculares, ¿no? Que si no son muchos los datos que faltan, bueno, los datos siguen siendo consistentes. Ahora, si el hueco de la faltante es bastante grande, que en algunos lugares es bastante significativa, hay, qué sé yo, 5, 6, 7 años en donde no se consignaron datos, hasta que se dignaron a arreglar el hidrómetro, ponerlo otra vez como corresponde y empezaron otra vez a medir. Mientras tanto no hay datos. Bueno, eso pasa, que a veces la consistencia hay que verla muy bien, porque justamente hay huecos dentro de todo ese lote de datos. Bueno, el famoso molinete para medir la velocidad del río, el famoso perfilador acústico, una suerte de sonar, que lo que hace es medir justamente la profundidad a lo ancho de todo el río, saca el perfil, y a partir de allí, sumado también a la medición de la velocidad, determina el caudal promedio que pasa en metros cúbicos por segundo por esa sección que ha sido trabajada, que ha sido medida. Bueno, estas son las tendencias lineales. Para el caso, esto es nada más que para un ejemplo, se los muestro, es el caso del río Salado, con los datos del hidrómetro que estaba en el INALI, cuando el INALI estaba en Santo Tomé, ahora está en la ciudad universitaria. Entonces, esta es una serie de 1971 a 2004, un poquito más de 30 años, porque esto empezó en ese año, no tenemos datos anteriores, si no tenemos los datos del hidrómetro que está en la ruta 70, ahí en la ruta provincial 70, la ruta que va a Esperanza, debajo del puente, en el río Salado, está el hidrómetro también, que tiene una serie de ya de, creo que desde la década del 50 más o menos, empezó a operar, un poquito más. Entonces, acá está la información de las alturas hidrométricas y la tendencia lineal, que es levemente positiva. La tendencia lineal dentro de ese caos en el funcionamiento, digamos, de la corriente fluvial, que así es como se comporta, marca una línea que es ligeramente tendiente. Acá lo que tenemos es, suponiendo de que ese comportamiento se mantiene en el próximo siglo, a los próximos 100 años, la línea de tendencia nos da un aumento promedio del caudal casi de medio metro, un poquito menos, unos 30 centímetros con respecto al promedio que tenemos hoy con digamos, los datos que tenemos disponibles. O sea que tenemos un río que se está comportando de una manera de caudal creciente en términos generales. Lo mismo pasa con el Paraná, habitualmente los ríos tienen o muestran en su tendencia lineal un aumento ligero en sus caudales a futuro. Bueno, y esto, antes de pasar ya a ver algunas características del Paraná, tiene que ver con las curvas de aforo. O sea, las curvas son los caudales. O sea, el aforo vendría a ser la estación medidora de velocidad y de caudal, más que de la altura hidrométrica. Entonces acá lo que tenemos son los caudales en metros cúbicos por segundo en el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos días. Acá los días, después de una inundación, de una crecida, para dos tipos de río de características distintas. Un río A, que más o menos se comporta, esto está sacado del libro de Biers, lo van a ver ahí, cuando vean el tema de terrazas, por ejemplo, en el libro de Biers, que está muy bien explicado, por ahí en ese capítulo también está este esquemita. Entonces, ¿por qué esa diferencia entre un río y otro río en su comportamiento? Bueno, uno es un río más de zona templada o de zona de vertientes más cubiertas. Entonces,
esa situación genera una inundación más prolongada en el tiempo y con una altura hidrométrica no tan alta y un caudal no tan alto. Pero los ríos, por ejemplo, en zonas semiáridas, en donde llueve muy de vez en cuando, como no hay tanta cobertura y por lo tanto no hay tanto efecto esponja, lo mismo pasa cuando hay deforestación, por ejemplo, toda el agua escurre hacia las corrientes fluviales. No hay prácticamente absorción de nada, no hay retención de la mayoría del caudal llovido, entonces todo ese caudal va a parar al agua y los caudales que pasan por segundo, los metros cúbicos por segundo, son mucho mayores esos ríos más con tendencia a la biostasia que a la resistasia. Y son más cortos, después también bajan mucho más rápido, ¿eh? Son de un comportamiento más de tipo así rotundo, crece y baja más rápidamente. Bueno, esa es la diferencia entre dos ríos entonces de cobertura de vertientes distintas. Una con una cobertura mayor de las vertientes y otro con una cobertura menor ya en coincidencia con un clima más de tipo semiárido. Pero esto también se podría aplicar tranquilamente a un proceso de, vamos a suponer, resistencia antrópica, que está ocurriendo obviamente en el Alto Paraná, por ejemplo, en todos los afluentes del Paraná, el Bermejo, el Salado, el Pilcomayo, el Paraguay, todos están generando inundaciones que están tendiendo a tener picos más altos de los que tenían en las inundaciones anteriores, pero con duración menor en el tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, las inundaciones de la década del 70, en lo que yo me puedo acordar, hasta el 82-83 inclusive, eran inundaciones que se quedaban a lo mejor un año entero. Y ahora las inundaciones es como que en un mes o 2 meses ya el río volvió casi a la normalidad. O sea, ha cambiado el patrón de comportamiento del río y probablemente, no he hecho ningún estudio de esa naturaleza, pero sí he escuchado a algunos científicos que evidentemente hablan de la importancia que ha tenido todo el proceso de deforestación, la expansión de la soja y otras cuestiones vinculadas a la deforestación, para que justamente el patrón de comportamiento de estas corrientes fluviales en el nordeste de la República Argentina cambie también, ¿no? Entonces, inundaciones que están tendiendo a ser más cortas, más acotadas en el tiempo, pero con picos más altos. La inundación de 82-83, fíjense, empezó en el 82 y prácticamente se extendió a casi todo el año 83, duró muchísimo tiempo, ¿no? Y tuvo una altura de 6 metros y pico, creo que no llegó a los 7 metros. Las que tuvimos ya en la década del 90, una en el 92 y otra en el 98, tuvieron ya valores más altos, superaron los 7 metros, aunque fueron más cortas, más acotadas en el tiempo. Por eso uno se acuerda mucho más de la del 82-83, ¿no? Por la duración que tuvo. Y después, la última la tuvimos hace 4 años, 2016, que realmente alcanzó una altura muy, muy significativa, ¿no? No me acuerdo ahora cuál era la altura, pero también creo que había superado los 7 metros. Yo nunca había visto el río con esa altura, realmente asustaba de ver los pilares del puente colgante, prácticamente ya el agua casi que le quedaba una luz hasta llegar al puente propiamente dicho, muy corta, muy, muy poquito. Bueno, en definitiva, entonces, con el tema de los mecanismos de retroalimentación, meandro, captura y terraza, los diseños de avianamiento de las redes fluviales y el régimen pluvial, ahí tenemos los elementos principales de cualquier corriente fluvial, ¿eh? O sea que ahí tenemos entonces completo eso. Como extra, un poco para analizar los dos grandes ríos que pasan por acá por la ciudad de Santa Fe y un poquito aplicar los conocimientos que ya estuvimos viendo en las dos clases anteriores. El caso del río Paraná, por ejemplo. El Paraná es un río que, ¿dónde nace? Bueno, sabemos que nace en Brasil. Nace en Brasil sobre la base, fíjense acá el esquema de la izquierda, que está sacado de un libro. Nace en la meseta, en el macizo de Brasilia. Y el macizo de Brasilia, hemos visto esto en la unidad número 3, cuando vimos justamente los macizos o los escudos, dijimos que los mismos tenían de tanto en tanto orlas marginales. ¿Qué eran las orlas marginales? Son sectores
tramos del escudo o del macizo que han sido fracturados y levantados a manera de sierra. Entonces, Brasil tiene una serie de orlas marginales. Acá están la Serra do Rio Claro, la Serra dos Pirineos, la Serra do Mar, la Serra Paraná, la Mantiqueira, etcétera, etcétera. Estas partes levantadas a manera de sierra son las que, justamente por las abundantes precipitaciones que se dan allí arriba, un poco porque es zona tropical y otro poco porque la altura también incentiva justamente a la precipitación de tipo orográfica, se generan un sinnúmero de cursos de agua que se van uniendo paulatinamente uno con otro para dar lugar en la confluencia del Paranaíba y el Río Grande al río Paraná. O sea, ese es el lugar preciso donde comienza a fluir lo que llamamos hoy río Paraná. Que acá en el esquema del otro lado es el Río Grande está por aquí, este es el Río Grande, y a ver, me está faltando el otro, y el otro tiene que ser este, que acá no le pusieron nombre, el Paranaíba. A ver, sí, acá. O sea que el Paraná nace ahí, y ahí ya viene por ahí, entra la República Argentina. Bueno, tiene una superficie casi tan grande como toda la República Argentina. Fíjense, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Argentina tiene casi 3 millones, poquito menos, 2.900.000 y algo, así que la superficie es bastante comparable con toda la República Argentina. Por supuesto que toda la cuenca, la red, el Paraná con todos sus afluentes, abarca prácticamente no solamente Argentina, sino también Brasil, Paraguay y también Bolivia, parte de Bolivia, aquí. Bueno, ¿cómo es el río en la parte, digamos, en el curso superior? Todo esto es el curso superior. Viene prácticamente escurriendo por un macizo muy basáltico. Tiene un control estructural espectacular. Fíjense ustedes justamente los diseños rectangulares que presenta, son ríos cortos, todos prácticamente confluyen en el río principal en un ángulo de 90 grados, que es la característica que tiene justamente el diseño de tipo rectangular. Tiene un sinnúmero de afluentes, hay muchísimos afluentes que prácticamente alimentan al Río Grande, al Paranaíba y al mismo Paraná. O sea, esas son las características, vamos a ir a la siguiente, que tiene el río, ahí lo tenemos en más grande. Y la particularidad que tiene el río acá, en el curso alto, es que el mismo viene encajado. O sea, es un río que viene en un ámbito muy biostásico, muy selvático, y al mismo tiempo en una meseta, no es una zona sedimentaria, salvo el enmascaramiento superficial. Pero ese río entonces está encajado y no tiene el ancho que tiene el Paraná a esta altura, ¿no es cierto? Es un río que tiene mucho menos ancho, pero sí tiene más profundidad. Sí tiene más profundidad. Bueno, los diseños de avenamiento de toda la red de la alta cuenca del Paraná denota entonces un gran control estructural. Eso se puede ver perfectamente en el diseño que presentan todos los afluentes de las corrientes fluviales. Profe, Bueno, una consulta. sí. ¿Qué diseño sería ese del Paraná entonces? Bueno, acá lo que pasa es que esto está simplificado, pero lo que se puede ver acá es un diseño, nosotros en función del control estructural hemos visto principalmente dos grandes diseños. Acá lo que se ve es un diseño de tipo rectangular, es decir, si este es el Paraná, los afluentes de primer orden desaguan perpendicularmente casi, y los de segundo orden también lo hacen perpendicularmente respecto a los de primer orden. Entonces se genera toda una cuadrícula en el diseño que presenta el conjunto de los ríos que hace parecer entonces a un diseño de tipo rectangular. Si lo miramos con más detalle, dado lo corto que son estos cursos de agua que bajan de la parte alta de la montaña y enseguida encuentran el colector, por eso son tan cortitos. Bueno, seguramente que vamos a ver también un diseño de tipo de parra de uva, por ejemplo, en forma de enredadera, que es el otro tipo de diseño con control estructural que yo les había mostrado, que en Misiones, por ejemplo, en uno de los mapitas que está aquí en el PowerPoint, es factible de ver.
Así que el diseño Bien. denota mucho control estructural, predominantemente, por lo que se puede ver en ese mapa, que es un mapa muy general, por supuesto, ¿no? Claro, gracias. Bueno, entonces, acá estos son los afluentes que recibe en Brasil. Aquí está el Iguazú, a partir del cual ingresa, mejor dicho, a la República Argentina. Ese es el primer gran colector que tiene el Paraná en territorio nacional, prácticamente viene en el extremo norte. Bueno, esta es una imagen satelital del Google Earth que muestra la confluencia del Paranaíba y el Río Grande. A partir de ahí entonces se genera el Paraná. Esto que está acá más ancho es porque está Itaipú. Por ahí está Itaipú y ha generado ahí un ensanchamiento del espejo de agua bastante importante, en forma alargada, ¿eh? Bueno, vean ustedes cómo es el río. La primera característica es que está encajado el río. Es una meseta, es un río que no tiene tanto ancho como acá, tiene 200 metros de ancho, 250 metros, tiene una gran profundidad, tiene una gran capacidad entonces más que nada de erosión vertical, no tanto de ensanchamiento. Es una meseta, pero al mismo tiempo hay una vertiente muy, pero muy cubierta, de manera que se dificulta el proceso de erosión lateral. Y la otra particularidad es que, a propósito de esas vertientes que están muy cubiertas, el río se carga de muy pocos materiales, todo algo estuvimos diciendo la semana anterior, producto del estudio de las terrazas fluviales. Entonces, esos materiales que le entregan a estas vertientes están muy desmenuzados. Hay tanta humedad, hay tanta agua, que el material se desmenuza al nivel de partícula o de grano. Entonces, lo poco que le aporta la vertiente al río es un material soluble, un material que está disuelto, que colora el río, le da un color marrón, un color rojizo a veces, material en estado de suspensión, pero que poco puede abrasionar ese tipo de material. Entonces, y si a eso le sumamos que estamos en la meseta, en donde priman los materiales rígidos, los materiales, las rocas magmáticas, estos son basaltos, meláfiros, materiales muy endurecidos. Entonces, una de las particularidades que tiene el Alto Paraná, el curso superior del río Paraná, es la presencia de muchos saltos y cascadas. Hay un montón de saltos y cascadas, no solamente las cataratas del Iguazú, que son las más importantes y las más imponentes, sino también, acá yo les puse algunas, por ejemplo, el Urubupungá. Hay otros, por ejemplo, el salto del Guairá, no sé si todavía se puede ver, porque lamentablemente algunos de estos saltos quedaron bajo la represa de Itaipú, por ejemplo, y no, ya desaparecieron. El salto de Monday, esto está en Paraguay, el salto de Guairá, y en Misiones hay una cantidad impresionante, si uno se pone a ver en el interior de la provincia de Misiones, en los arroyos, no solamente en el Paraná, pero sí en los arroyos, realmente una cantidad impresionante de saltos y cascadas. Eso es una particularidad de la selva, es una particularidad de las zonas intertropicales, de las corrientes fluviales intertropicales. Lo mismo pasa en Asia, lo mismo pasa en el sudeste asiático. Si vieron alguna vez alguna película de la guerra de Vietnam, habrán visto la cantidad de saltos, cascadas que tienen esos arroyos, de un río que está incapacitado para rebajar precisamente el perfil. Esos son los, ¿cómo que le llamábamos en la clase anterior? Roturas de pendiente, así se le llama. O sea, abruptamente hay una rotura de pendiente que el río obviamente tiene que empezar a erosionar retrocedentemente para más o menos darle la forma cóncava hacia el cielo que tiene que tener para que el perfil del río sea de equilibrio. Ya después tengo algunos perfiles ahí para que más o menos vean, que lo saqué de un libro. Este es el río Iguazú, río meandroso, el río Iguazú forma meandros, y el Paraná también. Este es el río Iguazú, miren. Ahí lo estamos viendo. Ahí están las cataratas, entonces ahí están todos los saltos, y justo ahí entonces, después de los saltos de las cataratas del Iguazú, el río se afina, tiene un menor ancho, hasta su desagüe en el Paraná propiamente dicho. Pero el Paraná, fíjense que no tiene el diseño que tiene a esta altura, en el Paraná medio. Es un río claro, un río que tiene un ancho bien determinado, no demasiado en relación con el ancho que tenemos aquí, pero no hay bancos de arena ni nada por el estilo, nada que se le parezca. Es un río que todavía tiene una cierta velocidad,
es un río que todavía no tiene la carga sedimentaria que tiene aguas más abajo, es un río que todavía no se anastomosa, sino que tiene y está capacitado, por lo tanto, para formar meandros. Lo mismo todos los brazos que le vienen desde, digamos, la ribera izquierda o el margen izquierdo del río Paraná. Todos vienen por acá, principalmente. Fíjense, dicho sea de paso esto, ¿no? La diferencia tajante que hay entre el Parque Nacional, que es todo esto verde, y Brasil, que tiene todo ya prácticamente devastado, ¿no? Bueno, esta devastación que va ocurriendo con el pasar del tiempo genera entonces, después de las precipitaciones abundantes que se dan en esa zona, una escorrentía mucho mayor hacia el río Paraná. Entonces, a eso se suma también el cerramiento de las compuertas de los embalses, de los diques, o la apertura cuando es necesario abrir, que genera también una inundación y un patrón de funcionamiento de las corrientes fluviales un poco distinta a la de décadas atrás. Bueno, este es otro del salto de esto, es una falla sobre la base de un material de color oscuro, del tipo de los basaltos, que genera entonces la caída de agua en el río Iguazú, la rotura de pendiente. Y acá tenemos el perfil del río Iguazú. El río Iguazú nace en la Serra do Mar, desarrolla más o menos unos 100 y pico de kilómetros hasta llegar a las cataratas, y bueno, fíjense, este es el perfil hasta llegar a las cataratas. Ahí tenemos la rotura de pendiente abrupta que cae, y la parte terminal más o menos ha querido formar la concavidad hacia el cielo. Esto está más o menos cerca del equilibrio. Los últimos 30 kilómetros, deben ser 20 y pico, 30 kilómetros, hasta la desembocadura en Puerto Iguazú. Ahí está justamente el hito Tres Fronteras y está la desembocadura en el Paraná. Este último tramo más o menos parece tener equilibrio. Esto todavía tiene convexidad, no concavidad para el otro lado. Y ahí tenemos una rotura de pendiente fenomenal. Esto está todavía por trabajar. No está trabajando. Bueno, ahí lo estamos viendo. Fíjense lo meandroso que es. Bien conformado. Cataratas, ahí se afina y ahí desagua. Fíjense el Paraná, ahí está la represa de Itaipú, se ve el espejo de agua, y la corriente fluvial también tiende a formar curvas tipo meandros en la meseta. Comportamiento distinto entonces al que tenemos aguas más abajo. Bueno, esta es otra imagen también. Acá tenemos la catarata del río Iguazú en su último tramo, el río Paraná. Fíjense ahí la diferenciación entre Paraguay y el Parque Nacional Iguazú, que está del otro lado, como contrasta. Esto es, pero a la altura de Puerto Piray, esto es cerca de más o menos El Dorado, ya un poco más al sur. Seguimos con el trayecto del río Paraná. Este es otro de los arroyos que desaguan el Paraná, también meandroso. Ese es el comportamiento del Paraná en su tramo superior. Bueno, este es a la altura de San Ignacio. Acá hay otro arroyo, también meandroso, que desagua allí. Acá tenemos otro. Bueno, acá salimos de la provincia de Misiones, y el río Paraná, fíjense cómo va haciendo una curva muy lenta, no es un meandro, esto es una curva producto de la pendiente, tratando de irse hacia el centro del país. Bueno, originariamente hace ya unos 2,5, 3 millones de años atrás, y a lo mejor un poquito más también, finales del Terciario, comienzo del Pleistoceno Cuaternario, el río Paraná se topaba acá, donde está hoy la represa de Yacyretá, con una formación basáltica que realmente era muy dificultoso de erosionarla y de traspasarla, y el Paraná hacía esto: cruzaba la provincia de Corrientes en diagonal por el río Corrientes y tenía esta trayectoria. Como producto de la erosión paulatina a lo largo del tiempo de ese basalto que teníamos ahí se originaron rápidos, los rápidos de Apipé,
que son los que se aprovecharon para la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, en la provincia de Corrientes. Pero al mismo tiempo, el Paraná fue sufriendo un cambio en su trayectoria. Es probable de que los movimientos compensatorios y isostáticos hayan cumplido una función muy importante en el proceso de corrimiento del Paraná, que empezó a abanicar toda esta zona y se acomodó por donde hoy escurre, que es esta que está acá. Y dejó toda esta zona baja, que son los bajos submeridionales, no son los bajos submeridionales, perdón, los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá constituyen toda una zona baja en el centro norte de la provincia de Corrientes, por donde antiguamente escurría el río Paraná, cruzando lo que hoy es la provincia de Corrientes en diagonal, digamos. El Paraná se corrió, hoy fluye por aquí, y este bajo hoy está ocupado por un estero, los esteros de Liberá. Bueno, entonces, esto es lo que se llama Paraná Ituzaingó, porque está la localidad de Ituzaingó ahí también, hasta que antes de llegar a la ciudad de Corrientes y Resistencia del otro lado del río, como Paraná Santa Fe, ahí lo tenemos, aguas arriba, desagua el río Paraguay. Ahí viene el río Paraguay, que desagua, y fíjense el Paraná. De irse para el centro del país, pareciera como que se está yendo para el centro, abruptamente cambia de dirección y se viene para el sur, siguiendo la línea por la que ya venía el río Paraguay. Bueno, control estructural. Ahí hay una fractura, hay una falla que ha redireccionado al río Paraná, lo ha encajado al río prácticamente en la dirección de esa falla y toma la misma dirección por la que venía el río Paraguay, ya encajado en la misma falla. Entonces se viene para el sur. Y a partir de ese momento en que el río Paraguay desagua en el Paraná, empieza el Paraná medio, empieza el curso medio del río Paraná. Y un comportamiento que ya empieza a ser distinto, porque fíjense cómo ya empiezan a aparecer los bancos de arena, el río se empieza a trenzar, a abrir, a cerrar, empieza entonces el famoso diseño anastomosado, dejándose de lado el diseño que veíamos en la provincia de Misiones, vinculado más que nada a un río encajado y a un río con presencia de meandros. Acá se ve un anastomosamiento y un ensanchamiento también de la corriente fluvial, el río se ensancha, empieza a tener un valle de inundación. Fíjense que en Misiones casi el valle de inundación no había, porque el río estaba encajado, tenía barrancas muy altas. Bueno, acá ya empieza a ensancharse el río y empieza a tener un lecho ordinario y un lecho de inundación o mayor bien, pero bien definido. Bueno, fíjense, acá lo estamos viendo. Vean ustedes el río Paraguay, meandroso el río Paraguay. Miren los meandros abandonados acá. Acá tenemos otro brazo. Acá viene el Paraná ya viene anastomosándose, ya viene cambiando, está saliendo de la meseta, entrando a la llanura y ya empieza a mostrar algunos bancos de arena. Estos son bancos de arena nuevos. Fíjense que están sin colonizar por la vegetación todavía. Significa de que esto es después, posterior, debe ser una imagen después de la inundación de los años 90. Estos son imágenes Landsat, que deben ser del 2001, 2002, después de la inundación del 98, que ha dejado estos bancos de arena, cuando se retira entonces el caudal excedente del río, y todavía no ha sido colonizado por la vegetación, por eso están así tan de un color blanquito. Bueno, después de la desembocadura del Paraguay, tenemos la ciudad de Corrientes y la ciudad de Resistencia del otro lado. Ahí hay toda una serie de brazos. En realidad son 7 bocas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La ciudad de Corrientes se llama San Juan Vera de las 7 Corrientes, porque justo está en un lugar donde convergen 7 brazos o 7 cursos fluviales, de ahí el nombre, ¿no? Bueno, y ahí entonces se redirecciona y se viene para el sur. Ahí se viene para el sur. Bueno, esta es otra imagen, pero esta es con inundación. Fíjense que está todo el valle de inundación prácticamente ocupado, incluyendo también los bancos, las islas. Acá también el Paraguay denota gran caudal ahí en parte de su lecho de inundación. Ahí están los meandros abandonados. Justo en este lugar, donde desagua el Paraguay, está Paso de la Patria, que es el lugar donde se
practica todos los años la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado. Y del lado chaqueño también está la isla Cerrito, por acá, donde también se pesca el dorado, están enfrentadas las dos localidades. Bueno, entonces, esto ya es aguas más abajo, a la altura de Santa Elena del Besia, donde se ve perfectamente el lecho ordinario mayor del río Paraná, que va por aquí, y todo el lecho de inundación del río Paraná, que es todo este ancho que está acá en lo que hace al lecho actual del Paraná. Este es el lecho actual del Paraná, ¿ves? Está lleno de cursos de agua, de brazos, de islas, todo esto es el lecho de inundación, todo ese ancho que está ahí. Ahí se ve perfecto cómo cambió el comportamiento del río Paraná. Bueno, esto es a la altura de Santa Fe Paraná. Entonces, ¿esto por qué? Porque acá también estamos viendo el río Paraná en su lecho ordinario y estamos viendo el lecho de inundación o mayor actual, el cauce actual del río Paraná, que es todo esto que está acá. Esto que está aquí, Santa Fe, esta es la ruta 168, ahí está el triángulo de la ciudad universitaria. Bueno, encaja con la ruta provincial 1, que es esta que está acá, que recorre el Albardón. ¿Ven? Toda esta lonja que está acá, más alta, es el Albardón ribereño. Todo eso es el Albardón. Y el Albardón lo que hace es dividir el valle actual del río Paraná con el paleocauce del río Paraná. Porque el río Paraná a esta altura también cambió de lugar. Originariamente, todo este bajío que está acá, del otro lado del Albardón, para el oeste, era el lugar por donde escurría el río Paraná. Ocurre que también por esos movimientos compensatorios isostáticos, el río Paraná abanicó hacia el este y se ubicó donde hoy se encuentra el río Paraná, que es ahí. Esperen un poquitito que... Bien. Bueno, entonces, el albardón está en el borde, siempre los albardones se generan en el borde de los lechos de inundación de los ríos. Ese es el más importante, por supuesto. De este lado tenemos una barranca, tenemos la barranca del Paraná, y de este otro lado tenemos un albardón que nos permite dividir el valle actual del paleovalle o paleocauce para el otro lado, para el sector oeste. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fíjense que si bien el Paraná tiene un diseño anastomosado, sus brazos, como el caso Colastiné, por ejemplo, es meandroso. Que el Paraná sea anastomosado no significa que sus brazos puedan formar meandros. Entonces, el Colastiné forma meandros. Miren la cantidad de meandros abandonados que hay por acá. O sea que todo esto lo trabajó el río Colastiné. Todo esto lo trabajó el río Colastiné, yendo y viniendo. Acuérdense que los meandros van migrando. Acá tenemos el Leyes. Fíjense el Leyes lo que hace. Hace una voltereta y ahí hay un control estructural también. ¿Ven? Fíjense ahí cómo abruptamente cambia de dirección, se viene para el oeste y cruza el Albardón. Lo cruza y es uno de los grandes alimentadores del complejo lagunar Setúbal. O sea, la laguna Setúbal tiene como un gran alimentador, no solamente de caudal, también de sedimento. Miren el delta que forma el Leyes cuando desagua en la laguna Setúbal. Todo eso es el delta del Leyes. Bueno, ese delta del Leyes, creo que les comentaba a ustedes el otro día, según los científicos de ahí de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, prácticamente van a cegar toda esta cuenca y prácticamente la laguna Setúbal va a quedar de acá a unos años, a unas décadas, confinado a un brazo sobre la barranca que está aquí, hay como una barranca ahí, en donde está la costanera de Santa Fe prácticamente. Esa bajada que tenemos hacia la playa no es más que la barranca que marca el límite oeste del complejo lagunar, de esta zona baja hacia donde convergen no solamente el arroyo Leyes, acá tenemos otro que nace ahí, que se viene para acá, es el Potrero, y que colabora también con algo, y por acá viene el arroyo Aguiar, y por el norte vienen los saladillos, saladillo norte, y saladillo amargo y saladillo dulce, que se juntan y forman un solo saladillo, es otro de los que traen caudal hacia este bajo, que está constituido por 3 complejos lagunares. En realidad, lo que vemos acá es el complejo lagunar que está más al sur, que es la laguna Setúbal.
Después está la laguna San Pedro y está la Campono San Pedro. Y la laguna Setúbal Guadalupe, Campono San Pedro y hay otra más. Son 3 complejos lagunares en realidad. Lo cierto es que la mayor parte de ese complejo lagunar está ya prácticamente dotado de una gran cantidad de sedimentos. Sí, escucho. No, la otra, la de los periquillos, decía. Los periquillos, sí, puede ser. Tienen varios nombres, ¿no? Yo lo conocía con otro nombre. Campono San Pedro, Setúbal Leyes y Campono San Pedro. Y hay una intermedia, me está faltando una, a la altura de Montevera. A la altura de Montevera un poquito más al norte, de Arroyo Aguiar más o menos, por acá. ¿Eh? Santo Domingo. Santo Domingo, ahí está. Ahí está, la laguna Santo Domingo. Perfecto, esa es la laguna Santo Domingo. Bien. Bueno, bueno, y ya pasando Santa Fe, a la altura de Diamante aproximadamente, se empieza a ensanchar más el Paraná. Ya el Paraná, tengan en cuenta que a medida que nos acercamos al nivel de base, que es el nivel del agua de la desembocadura, el río va paulatinamente perdiendo pendiente. Y como si eso fuera poco, cada vez se va cargando más de sedimentos, razón por la cual, entre la mayor cantidad de carga y la menor velocidad que va teniendo ese caudal del Paraná, el río empieza paulatinamente a depositar los materiales y empieza a ensancharse, generando entonces el curso inferior del río, que es lo que estamos viendo aquí. Esto es una imagen en infrarrojo, de una imagen satelital de tipo Landsat, por eso lo vemos con esa coloración. El naranja rojo indica la presencia de vegetación. Esto que está en color verde deben ser campos trabajados, por eso que acá no abunda demasiado el color rojo, pero esto es todo prácticamente formaciones de bosques en galerías, sauces, sausales y algunos complejos lagunares con presencia de plantas palustres, del tipo de los juncos, de los pajonales y ese tipo de vegetación justamente en áreas inundables, más inundables. Bueno, entonces, esa es la trayectoria entonces del río Paraná. A ver si tenemos, bueno, esta ya se las había mostrado, porque yo la había sacado de acá precisamente para mostrarle el diseño dicótomo que suele tener entonces la desembocadura del río Paraná. O sea que el Paraná, desde su curso superior a su curso inferior, pasa por 3 diseños distintos. Un diseño tendiendo a formar curvas, meandros, muy abiertos todavía, no se ven los meandros demasiado exagerados, pero meandros al fin. Un Paraná que tiene un diseño anastomosado en su curso medio y un Paraná que tiene un diseño dicótomo en su curso inferior, ya cuando sedimenta de golpe todo lo que le queda de material. Bueno, y este es el perfil, un perfil transversal del río Paraná, o longitudinal, para mejor decir, desde Puerto Iguazú, donde recibe el río Iguazú propiamente dicho, hasta la localidad de San Pedro, donde ya estamos prácticamente insertos dentro del delta del río. Bueno, entonces vean que por tramos el río tiene más o menos en su trayectoria un perfil de equilibrio, ¿no es cierto? Acá desde Puerto Iguazú hasta Corpus, por ejemplo, después de San Ignacio, por ahí está la localidad de Corpus, hay más o menos un perfil cóncavo hacia el cielo. Pero ahí en Corpus hay rápidos. En Corpus hay rápidos, tal es así que ahí en Corpus estaba proyectada una represa también, justamente aprovechando la fuerza que tiene el agua en ese sector, razón por la cual hay una rotura de pendiente y a partir de ahí cambia el perfil. Ahí cambia el perfil. Bueno, pasa por Posadas, ahí sufre otro salto, ¿ven? Es como que la pendiente se activa, se hace más importante y después baja de nuevo. Es donde está la localidad de Ituzaingó, donde están los rápidos de Apipé, donde se construyó la represa de Yacyretá, aprovechando también esa otra rotura de pendiente, precisamente. Bueno, después otro cambio más o menos importante se observa a la altura de Paso de la Patria, donde confluye el río Paraguay. El río Paraguay le aporta al río Paraná un caudal extra que antes no tenía el río, también sedimentos,
el balance cambia y por lo tanto el Paraná tiene un comportamiento distinto. Fíjense cómo también la pendiente cambia abruptamente allí en ese sector. Bueno, y a partir de Goya y hasta San Pedro, casi hasta la desembocadura, más o menos el río ha labrado un perfil parecido al del equilibrio, está cerquita del equilibrio, cóncavo hacia el cielo, este último sector que está acá. Ahora, es lo que decíamos cuando veíamos el concepto de perfil de equilibrio. Los perfiles de equilibrio se van logrando por tramos. Es imposible que un río pueda labrar un solo perfil de equilibrio desde donde nace hasta donde desemboca, salvo que sea un río muy corto, pero imagínense que el Paraná tiene un comportamiento bajo una determinada condición climática y una determinada estructura, que es la meseta, allá en el Alto Paraná. Tiene un comportamiento distinto en el Paraná Medio porque está ya bajo la influencia de la llanura y porque está bajo otras condiciones climáticas con otra pluviosidad, más allá que la alimentación principal del río esté allá en el norte. Y después, ya sin pendiente prácticamente en su desembocadura, tiene otro comportamiento. Entonces, los perfiles de equilibrio se van labrando por tramos. Este es un tramo, acá lo ha logrado, este es otro tramo, pareciera como que ahí también hay una concavidad hacia el cielo. Acá pareciera que más o menos también entre Ituzaingó y Corrientes, bueno, por tramos fue logrando más o menos tener cierto perfil de equilibrio. Y otros tramos que todavía no. Esto se tiene que desgastar, esto se tiene que retrocedentemente ir trabajando. Acá también, obviamente ahora está la represa de Yacyretá, que ya cambia totalmente el patrón de comportamiento. Acá en Corrientes también, obviamente con el aporte del río Paraguay, tenemos ahí un cambio rotundo en el comportamiento, esto hay que erosionarlo. Entonces, por tramos tiene más o menos un perfil cercano al equilibrio, y por tramos no lo tiene. Bueno, esto muestra el régimen pluvial del río Paraná. Fíjense, acá hay 3 estaciones distintas, un poco para ver las diferencias de caudal, los metros cúbicos por segundo que pasan promedio. Por ejemplo, estación Itatí, o sea, desde la parte más alta del Paraná, desde el Paraná superior, digamos, curso superior, la primera estación de las 3 que tenemos acá es la estación Itatí. Después viene la estación Corrientes, en Corrientes Capital, y después viene la estación El Túnel, acá en la ciudad de Paraná, en el puerto de Paraná. Bueno, entonces, en Itatí tenemos este caudal que está aquí, marcado por la curva que está abajo. Resulta que, claro, estos son los caudales promedio, metros cúbicos por segundo, que pasan por Itatí, a 45 kilómetros de corriente capital, nada más. Resulta que en ese interín de los 45 kilómetros que hay entre Itatí y Corrientes, desagua el Paraguay. Fíjense entonces ahora, de línea completa, cómo cambia el caudal del Paraná. En 45 kilómetros, el caudal del Paraná pasa a ser este. O sea que tiene un caudal bastante mayor al que tenía 45 kilómetros antes. Resulta que después el río se ensancha, dijimos. Por lo tanto, el caudal está mucho más esparcido. Entonces, en el túnel ya medimos un caudal intermedio. Ya no son los caudales ni de corriente, ni tampoco el caudal más exiguo que había en Itatí. Cómo cambian los caudales según la estación que uno toma. Bueno, acá tenemos el Salado, que es el otro río que nos compete. Bueno, el Salado tiene una cuenca mucho más pequeña, que fíjense que tiene apenas 124.200 kilómetros cuadrados. Frente a los 2.800.000 del Paraná, el Salado es un río de otra jerarquía, mucho menor, mucho más pequeño, que nace en zona de montaña, nace por las lluvias, las precipitaciones principalmente, algo de aporte de nieve, pero no mucho, porque realmente las sierras que están aquí son la Sierra Subandina y el comienzo de la Sierra de la Cordillera Oriental. Todavía la mayor altura está más al oeste. Entonces, todavía es principalmente un aporte de tipo pluvial, principalmente el río Huachipas, que es el que viene desde Cafayate, muy cargado de sedimento. Imagínense que Cafayate está en los valles Calchaquí, en una zona muy resistásica, muy seca, en donde las montañas están descubiertas, están las dunas de Cafayate ahí, así que arena por doquier. El río Huachipas
ya lo vamos a ver, debe haber alguna fotito ahí, viene así. Y de arriba de la montaña baja el río Arias, en cuya confluencia, este punto número 3, donde está la localidad de Coronel Moldes, y donde está la represa de Cabra Corral, justo ahí en esa angostura generada por la confluencia de los dos ríos, ahí nace el río Salado con otro nombre, porque allá en el norte le llaman río Pasaje o Juramento. Río Pasaje o Juramento. Bueno, dicen las malas lenguas que ahí juró la bandera Belgrano en su gesta hacia el norte, en la época de las guerras, digamos, de las batallas con los realistas, y sobre este río Juramento estaba principalmente una de las postas donde Belgrano juró la bandera, la posta de los Algarrobos se llamaba, que estaba sobre el Camino Real, que sería hoy la Ruta 9, la que lleva para Salta, para la ciudad de Salta capital. Bueno, río Pasaje o Juramento. Eso baja de la montaña, ingresa a la provincia de Santiago del Estero, que la recorre prácticamente en diagonal, la cruza en diagonal, ingresa cerca de Tostado a la provincia de Santa Fe, pareciera como que va a desaguar más o menos a esta altura, pero también encuentra una fractura acá por la parte central y prácticamente se encaja y se viene para el sur, se viene para la ciudad de Santa Fe. Otro control estructural ahí, ¿eh? Bueno, y ahí desagua en el paraje Cuatro Bocas, aquí después de Santo Tomé, muy cerquita en el sistema del río Paraná. Esa es la trayectoria que tiene el Paraná, el Salado. Bueno, el Salado baja con un cierto caudal, se reseca bastante en su trayectoria por Santiago del Estero, un poco por la planitud que tiene Santiago del Estero como provincia, tal es así de que el río se abre, se generan bañados, los bañados de los Figueroa se llama, una zona prácticamente de estero, algunos le llaman estero, otros bañados, bastante amplio, un complejo lagunar que se genera ahí, un diseño anárquico, pero al mismo tiempo las condiciones climáticas semiáridas que tiene la provincia de Santiago del Estero conlleva a una gran pérdida de su caudal por evapotranspiración, y al mismo tiempo parte del agua está siendo también derivada por canales para justamente el riego, digamos, previa desalinización del agua, y para el consumo humano también, para el caso de las localidades de aquí del este de la provincia de Santiago del Estero. Quimili, Pampa de los Guanacos, Monte Quemado, Suncho Corral, por ejemplo, son todas localidades que se valen del río Salado para la práctica de algunas actividades agrícolas como a manera de oasis y al mismo tiempo para el consumo humano. De manera que el Salado, cuando ingresa a Santa Fe, lo hace con muy poco caudal, con muy poco caudal. Ya vamos a ver después qué es lo que pasa, pero bueno, acá tenemos justamente, este es el río Huachipas, que viene desde el sur de Salta, atravesando la quebrada de Cafayate. Por acá viene bajando el río Arias, y justamente en su confluencia se construye el dique Cabra Corral, que acá se ve el embalse, turísticamente muy usado para los salteños, no está muy lejos de la ciudad de Salta, así que es un lugar de turismo para los propios salteños de la capital, ¿no? Bueno, el río Salado, entonces, Pasaje o Juramento se llama aquí, sigue su trayectoria hacia la parte más baja, hacia el pie de monte. Este es el Huachipa, ¿ven? Viene tan cargado de sedimento, no tanto el área, porque baja de ahí de la parte alta de la montaña, bastante biostásico, pero este que viene de allá del oeste, del sudoeste, de Cafayate, del río Calchaquí, viene con una carga sedimentaria enorme y por lo tanto se anastomosa también. Miren el anastomosamiento que presenta ahí justamente el río Huachipas. Esta no sé qué ruta será, pero bueno, ahí estamos viendo. Y ese mismo diseño asume el río Salado cuando ya deja la montaña y empieza justamente a surcar justamente los llanos de Salta, de la provincia de Salta, y mucho más cuando ingresa a la provincia de Santiago del Estero. Bueno, ahí están los baños, entra a la provincia de Santiago del Estero y el río es como que se explaya y adquiere un diseño anárquico, ahí lo tenemos. Estos son lagunas, son complejos lagunares, con una forma que no están ordenadas, muy desorganizadas. Vemos ahí un color blanco propio de la sal, porque se acumula mucha sal justamente por los ascensos capilares,
y justamente una de las formas con que se originan los minerales, habíamos dicho que era por las sustancias que están en solución, disueltas en el agua, y el agua que se evapora, sobre todo en el verano caluroso, en Santiago del Estero, con muy pocas precipitaciones, razón por la cual, por precipitación de sustancias disueltas, se generan también estos minerales que son sales, desde sal comestible, cloruro de sodio, hasta otros tipos de sales que pueden ser de usos industriales. Acá esto que estamos viendo por detrás de esta cárcava, que se genera muy comúnmente, allá en Santiago del Estero, ver cárcava es muy común porque el suelo, el sotobosque, a lo mejor es muy denso lo que ellos llaman monte allá, que no es un monte, es un bosque xerófilo en todo caso, achaparrado, pero bosque al fin. Bueno, fíjense que el sotobosque no tiene cobertura vegetal. Entonces, el agua de lluvia arrastra muy fácilmente esos sedimentos y va generando estos canales que se llaman cárcavas, y que ahora no tiene agua porque hay que esperar que llueva para que tenga agua. Y lo que está acá atrás no es un río, es una salina. Esto es el blanco de la sal que se acumula. Esas son las salinas de Ullamampa, que están justamente en el marco de todo este complejo de lagunas que se encuentran aquí, con presencia inclusive en la parte desprovista de agua, de sal. Cuando llueve, esto se llena de agua totalmente y prácticamente el color blanco no se ve todo el espejo de agua. Cuando la evapotranspiración empieza a surtir efecto y empiezan a derivar agua hacia las ciudades que están hacia el este de la provincia, entonces empieza a aparecer el color blanco de la sal en el fondo, en el lecho de la laguna. Ahí empieza a llamarse salado. El río entonces asume un tenor salino mayor que el habitual. Habitualmente estos son, todas las aguas continentales suelen clasificarse como aguas limnéticas. Limnética significa de bajo tenor salino. Yo no recuerdo si es por debajo de 0,05 gramos por mil. Esa es la salinidad que tienen, nosotros le decimos agua dulce, que en realidad es una forma de decir. Todas las aguas tienen salinidad. Las aguas continentales de los ríos, de los lagos, de las lagunas, son de bajo tenor salino, o dulce, como nos gusta a nosotros decir. Estas son saladas, precisamente, por esta situación tan particular de clima semiárido, de planitud en el terreno y de, digamos, estancamiento de las aguas en complejos lagunares. Así que acá el río Salado ya empieza a tener un tenor salino y ya el pasaje Juramento quedó, ya es río Salado acá. El río Salado, ustedes vieron que Santiago del Estero tiene el río Dulce, para diferenciarlo del Salado le llamaron dulce al otro, como si el otro fuera dulce. El otro también es salado, lo que pasa es que tiene menos salinidad, no pasa por esta zona de salinización. Bueno, estos son los diques que construyen allá, ¿ven? Este es nuevo. Este es el nuevo, que creo que, a ver si está acá, el dique de Néstor Kirchner. Este lo hicieron ahora para suplantar un dique viejo ya, el dique de los Figueroa se llamaba, que ya estaba, digamos, ya tenía muchos años y prácticamente, bueno, construyeron uno nuevo. Acá están los canales, el canal de Dios y el canal de la Patria, que va a Quimilí, y este va para Pampa de los Guanacos, Monte Quemado, que derivan agua del salado hacia esas localidades que están en el este, que son muy secas, son regiones realmente de muy pocas lluvias. Estos son los bañados, ¿ves? Ahí tenemos los bañados. Bueno, el caudal se va perdiendo del río Salado, razón por la cual lo que yo les decía, el Salado entra con poco caudal en realidad a la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que ese río Salado recibe como afluente a dos arroyos, principalmente. Uno es el Calchaquí, que acá no lo veo, Calchaquí, acá. Este es el Calchaquí. Y el otro, más que nada el otro, es el arroyo Golondrina, que es este que está acá. ¿Qué hace el arroyo Golondrina? Drena todo este plato, también de muy poca pendiente, de muy baja energía de relieve, que son los bajos submeridionales. Eso cuando llueve se llena de agua, tanto como los bajos Los Figueroa allá en la provincia de Santiago del Estero. Fíjense, Cañada de las Víboras, Cañada Golondrina, Bajo Los Saladillos, Cañada Esteros Grandes, bueno, área de bañados. Todo esta es una zona baja, es un plato prácticamente también de diseño anárquico, que muy lentamente es drenado por estos dos arroyos, principalmente el Golondrina,
acá está la Sarnosita, que es otro arroyo, más chiquito, y está el otro que es el Calchaquí. Tengo que ir a buscar, se me rompieron los lentes estos que tengo puestos, los tengo de compromiso nada más y no veo nada, pero no sé si ahí dice Calchaquí, por acá tiene que estar ahí, Calchaquí, viene de ahí. Bueno, y todo este plato es drenado hacia el Salado, razón por la cual el Salado se recarga de caudal allí en el norte de la provincia de Santa Fe. Cuando viene con bastante caudal el Salado y afecta, allá por el 2003 tuvimos la gran inundación del río Salado, por ejemplo, no sé si se acuerdan, si nacieron ustedes, ¿no? Del 2003. Bueno, tuvimos la gran inundación del Salado, pero fue por las... Muchos le echaban la culpa, me acuerdo, a Salta, que sé yo qué, miraban Santiago del Estero, y en realidad esta inundación fue a causa de las precipitaciones en el norte de Santa Fe, donde por día llovieron, por una semana, llovían 300, 400 milímetros por día. O sea, llovía intensamente sin parar. Entonces, todo esto se llenó de agua, esto se continúa por la provincia de Chaco, ¿no? O sea que la naturaleza no conoce de límite geográfico. El límite de Santa Fe Chaco está dado por el paralelo 28. Entonces, esto se continúa, es una palangana que se continúa por la provincia chaqueña. Se llenó todo de agua. Así que eso drenó por el Golondrina, por la Sarnosita, por el Calchaquí hacia el río Salado. El río Salado se recargó de caudal, de un caudal enorme, y todo esto se inundó de una manera que nunca había pasado, por lo menos con el río Salado. Nos inundábamos con el Paraná, pero con el Salado realmente una tragedia lo que ocurrió. Bueno, entonces acá tenemos dos fuentes de agua, una en la cabecera, allá arriba, en el curso superior, y otra en este tramo medio del río Salado, justamente en donde hay una recarga del caudal del río. Bueno, esto es ya río meandroso también el Salado, antes de desaguar, pasando por la ciudad de Santa Fe, miren los meandros que forman, pasa por Santa Fe, Santo Tomé, y ahí ya desagua en lo que es el sistema del río Paraná. Ahí tenemos también el Salado. Miren la diferencia en cuanto al régimen pluvial, ahí tenemos una diferencia bastante significativa entre la estación Suncho Corrales, una estación de Santiago del Estero, que es esta que está acá. Miren el caudal que tiene el Salado, casi está seco en noviembre. En noviembre prácticamente casi no tiene caudal. Estos son promedios, por supuesto, ¿no? Los valores mayores están en marzo, que apenas superan los 50 metros cúbicos por segundo. Y fíjense en la estación de la ruta 70 en Santa Fe. En la ruta 70 en Santa Fe, bueno, acá nosotros tenemos la mayor crecida ya no en marzo, sino en mayo. Estamos agua más abajo, así que tenemos que esperar 1 o 2 meses más para que venga el pico más alto. Pero miren la diferencia de caudal. Este caudal de diferencia se recarga en la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia. Bueno, ¿sí? ¿Me quieren preguntar algo? Sí, no sé, ¿se escucha? Sí, medio despacito te escucho, pero algo te escucho, sí. Respecto a la inundación de Santa Fe, que se hablaba de que, bueno, yo soy de Entre Ríos, así que por ahí no sé mucho, que se hablaba de que faltaba una infraestructura o no se había hecho, que eso podía prevenir la inundación. ¿En dónde era? Sí, sí, eso también pasó. Pasó de lo siguiente, a ver, las malas lenguas dicen lo siguiente. En el año 92, 93, en Santa Fe se hicieron terraplenes. Se hizo terraplenes. El que está en La Guardia, todos los terraplenes que prácticamente a manera de anillo recubren toda la ruta 1 por la zona de Rincón, Arroyo Leyes, todo eso hicieron todo un anillo que prácticamente rodeaba toda la ruta 1, de manera tal de que las dos inundaciones que vinieron después, eso se hizo en el 91, perdón, en el 92 vino una y en el 98 vino otra, cumplió una función muy buena porque realmente se inundó del terraplén para atrás, pero el Albardón no se inundó, o sea que cumplió su cometido. Lo mismo se hizo con el Salado, se hizo todo un terraplén, que por donde pasa ahora, por ejemplo, ¿cómo se llama? La circunvalación, por ahí por el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe.
hacia el lado oeste contra el Salado, ustedes van a ver como un terraplén que tiene de tanto en tanto una bomba, una estación de bombeo, justamente. Bueno, y eso se discontinuó, se hizo toda esa obra, hasta el Jockey Club, justo donde está el Jockey Club. Dice la mala lengua que el Jockey Club pagó porque si no el terraplén, la traza del terraplén tenía que pasar por arriba de la cancha de golf. Entonces, no sé, eso es lo que dicen, yo no tengo constancia de eso, les digo lo que cuentan, que entonces hubo un trayecto, un tramo, que para no arruinar la cancha de golf no se hizo. Como la cancha de golf está en una zona más o menos alta, para inundarse tenía que venir una cosa como la que vino, una cosa demasiado exagerada, extraordinaria, si no, no iba a pasar nada. Entonces quedó una luz sin cerrar del terraplén, por donde entró el agua, inundó todo el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, dio la vuelta por el sur, por el Centenario, el barrio Centenario, y llegó inclusive hasta la Casa de Gobierno, porque toda esa zona de relleno. O sea que el río busca su lugar. Si que nosotros lo rellenemos no quiere decir que el río no vuelva. Entonces, prácticamente rodeó el sur de Santa Fe, rodeó la Casa de Gobierno y llegó hasta cerca del centro. O sea que fue toda una cosa realmente muy grande. Pero es cierto eso, quedó un tramo en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, ahí por la altura ¿cómo se llama? Del Jockey Club, donde está el hipódromo, y más atrás del hipódromo está la cancha de golf. Bueno, ahí es donde justo quedó sin completar el anillo del terraplén. Por ahí entró el agua principalmente, y bueno, una vez que entró el agua, las bombas no dieron abasto para sacar el agua, no daban abasto de la cantidad de agua que entraba, así que se inundó todo el sector oeste y sur de la ciudad de Santa Fe principalmente. Ah, bueno, gracias, profe, no sabía eso. Bueno, escuchen, acá terminamos con esta parte, con esta unidad, ya tenemos todo el material completo. En todo caso, la semana que viene vamos a hacer una clase de repaso general, pero principalmente la idea mía era retomar un poco la unidad número 1 sobre la base del esquema de causalidad de la geomorfología. Es un esquemita que está ahí, lo tengo yo ahí en el PowerPoint de la unidad número 1, que sintetiza un poco todos los temas que nosotros estudiamos. Y además los interconecta, o sea que sirve para anexar los elementos, ver cómo se complementan los mismos, que no son unidades aisladas, sino que todo tiene que ver con todo. Bueno, todo eso está sintetizado en un esquema que se llama esquema de causalidad de la geomorfología. Y un poco ver también, en complemento con eso, cuáles son las posturas que se manejan hoy, los paradigmas que se manejan hoy en geomorfología en relación con los que se manejaban antes. La geomorfología tuvo, a partir más o menos de la década del 50, mediados del siglo XX, si se quiere, un cambio brusco, un cambio rotundo de paradigma, que dejó de lado, por eso que los libros de la década del 50, esos viejos, ya están enrolados dentro de otras teorías, otra manera de ver la geomorfología. Entonces, quiero un poco ver eso, ver la forma antigua en relación con la forma moderna de ver la geomorfología, ese cambio rotundo de paradigma que nos hace ver a la geomorfología de una manera más sistémica y no tan cíclica como se veía antes. Entonces, eso va a ser un poco para terminar en el transcurso de la semana que viene, y bueno, cualquier consulta, vamos a utilizar la clase también para que ustedes puedan hacer las consultas que quieran, y bueno, más allá de que ya termina el cuatrimestre, y los exámenes son en agosto, aunque todavía no están las fechas, y tampoco está la modalidad, todavía nos están mandando desde Secretaría Académica distintos tipos de encuestas, un poco para ver la realidad de cada cátedra. Yo creo que eso es lo que quiere ver Secretaría Académica para saber de qué manera van a implementar los exámenes. Los exámenes, bueno, pueden ser virtuales, pueden ser presenciales, todavía no se sabe. No se sabe primero porque hay que esperar a ver lo que dice Albertito. A ver, si Alberto nos dice que nos tenemos que dar en nuestras casas, por más que la facultad quiera hacerlo presencial, no va a poder.
es una cuestión lógica. Y si esto se flexibiliza un poco de acá a agosto, vamos a ver cómo sigue evolucionando, están viendo si las cátedras pueden tomar si las cátedras pueden tomar los exámenes en forma virtual, no lo pueden hacer. Acá el problema es la cantidad de gente. Como poder se podría, en forma oral, con una camarita, cara a cara, ustedes están del otro lado, nosotros de este lado, pero se puede, se podría. El problema es la cantidad. Si se presentan a rendir 60, 70 personas, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, todas esas cosas se las hacemos saber a Secretaría Académica para que ellos después tomen una resolución. No se sabe todavía cómo van a ser los exámenes. Pero bueno, en agosto sí ya se sabe que agosto va a ser un mes para rendir. No va a haber comienzo del segundo cuatrimestre en el transcurso de agosto, eso empezaría recién en septiembre. Así que va a ser un mes dedicado puramente a la evaluación. Termina el cuatrimestre la semana que viene, pero si ustedes quieren hacer consultas, no hay ningún problema. Inclusive podemos entrar al Zoom y hacer la consulta desde el Zoom, si ustedes me avisan por el Facebook, por ejemplo, lo mismo a Manuel, y bueno, yo voy a hablar por mí, qué sé yo, supongo que Manuel tampoco va a tener problema, pero entramos al Zoom, yo les pongo ahí el ID y la contraseña, y a una hora que estipulemos, entramos y hacemos la consulta, no hay ningún problema en ese sentido, y en más, cuando se pongan a estudiar, no sé si van a rendir ahora, a ver, a lo mejor piensan rendir otra materia y esta la dejan para más adelante, no sé. Pero si van a rendir ahora, se ponen a estudiar y se encuentran con algunas dificultades, no hay ningún problema de que pidan consulta. Yo estoy disponible para la consulta que ustedes quieran hacer. No hay ningún problema. Salvo las 2 semanas, hay 2 semanas de cierre, cuando termina este cuatrimestre, esperen un poquitito. No es la semana siguiente, es la otra, el 14, por ahí de julio, creo que empieza el receso. Yo voy a aprovechar ese receso para traer albañiles, porque tengo que hacer algunos arreglos acá, y no sé si voy a estar con la computadora disponible para poder, pero eso van a ser 3 o 4 días nada más. Va a haber 3 o 4 días en esas vacaciones que no voy a estar disponible, pero después no hay ningún problema de cualquier consulta que quieran hacer. Bárbaro, profe, gracias. Esperen un poquitito que voy a salir de acá. Ahí está, así estoy con el PowerPoint. Bueno, ahora sí. ¿Qué pasó? Ahora sí. Había quedado congelado. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, los despido entonces hasta la semana que viene. Bueno, profe. ¿Eh? No, Dale, profe. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Adiós. nos vemos, hasta luego. Buen fin de. Igualmente, chao, chao.